¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a revisar las tareas diagnósticas para la educación básica superior en el régimen Costa, lo que respecta pues a matemática. Bien, entonces en esta parte vamos a analizar las preguntas que están justamente en estas tareas diagnósticas, ¿no? La primera pregunta pues que nos plantean en esta parte dice lo siguiente: completa el enunciado según las reglas de notación científica. Y nos dan este enunciado que dice: la longitud de una bacteria es de 0,000052 metros, es decir, y hay un espacio pues aquí para completarlo, metros. Si se pudieran colocar en fila para rodear una pista atlética, según un cálculo aproximado, se requerirían 7.700.000 bacterias, que es lo mismo que, y que hay otro espacio para completar, bacterias. Y aquí nos dan pues precisamente las opciones de respuesta, las 4 opciones de respuesta. Bien, entonces dado que aquí nos piden pues analizar esto según las reglas de la notación científica, podemos acá citar: la base debe estar comprendida entre 1 y 10, es decir, debe ser mayor o igual a 1 o pues menor que 10. Y nos referimos pues a la base que está en esta parte de acá, miren. ¿Sí? Entonces aquí la idea es analizar aquella respuesta que cumpla justamente pues con esta regla de la notación científica. Y notemos que en este caso corresponde a la respuesta número 2, dado que aquí está, miren, 5,2 por 10 a la menos 5. Este 5,2 está justamente comprendido entre 1 y 10, y acá tenemos 7,7 por 10 a la 6, en donde pues este 7,7 también está comprendido entre 1 y 10, es decir, que es mayor que 1 y también es menor que 10. Bien, lo que no ocurre por ejemplo con este numeral 1, aquí está el 52, ese valor es mayor que 10, no cumple. En esta parte tenemos ahora en el numeral 3, dice 0,77, este valor es menor que 1, por lo tanto tampoco cumple ni el 3 ni el 4. Y aquí en este caso pues aquella respuesta que está acorde a las reglas de la notación científica es precisamente esta respuesta número 2. Y aquí pues completamos, ¿no? Aquí iría pues 5,2 por 10 a la menos 5, y acá sería pues 7,7 por 10 a la 6 bacterias. Bien, eso en cuanto pues a la pregunta número 1. Veamos con la pregunta número 2. Dice: se requiere programar una cortadora láser para obtener de una placa metálica de 60 por 60 centímetros una pieza que tiene en uno de sus extremos un perfil parabólico modelada por la función. Aquí nos plantean una función cuadrática que pues obviamente corresponde a una parábola. Dice: esta función es ingresada desde cierto software en el que se considera como punto de referencia el centro de la placa. Si para iniciar el corte es necesario ubicar la herramienta en el vértice de la parábola, determine la coordenada del vértice en centímetros. Bien, entonces en esta parte nos dan también las opciones de respuesta de este ejercicio 2. Y nos piden encontrar el vértice de esta parábola y nos dan pues aquí esta función, ¿no?, que representa pues esta parábola de este ejercicio. Bien, entonces notemos aquí que en esta parte, para encontrar pues el vértice o las coordenadas del vértice, que serían pues Vx y Vy, podemos aquí hallar con esta expresión menos b sobre 2a la coordenada en el eje x del vértice, ¿sí? Además aquí podemos plantear esta función que nos dan como dato, y además la función en su forma general, que está dada por la siguiente expresión. Miren, f de x es igual a ax al cuadrado más bx y más c. Noten ustedes que aquí para encontrar esta componente en x del vértice requerimos conocer tanto a como b, los parámetros a y b. Y aquí si asociamos aquí pues estas dos funciones, notemos que aquí en este caso pues el parámetro a corresponde pues a menos 1/2, el parámetro b corresponde a 6 y el parámetro c a 8, ¿sí? Entonces en este caso vamos a reemplazar tanto el parámetro a de esta función, que es 1/2, y el parámetro b, que es 6, en esta pues fórmula para encontrar la componente en x del vértice. Entonces aquí colocamos que b sub x es igual a menos, que es parte de la fórmula, b, que sería pues el 6 como vemos acá, y sobre 2 por a que vale pues menos 1/2 como vemos en esta parte. Aquí podemos entonces cancelar el 2 con el 2, y miren, en esta parte de acá nos va a quedar entonces el número 6 como coordenada en x del vértice, dado que miren aquí tenemos un menos y acá también tenemos un menos. Es menos por menos, va a quedar acá la respuesta pues positiva, y acá abajo nos queda pues un 1, y 6 dividido para 1 nos queda pues simplemente 6. Ya tenemos la coordenada en x del vértice. Ahora, para encontrar la coordenada en y, lo que hacemos ahora es encontramos f de 6, es decir,
Este 6 que está acá lo vamos a reemplazar aquí en las x de la función. ¿Sí? Tanto en esta x que está acá como en esta x de acá. Entonces en la siguiente parte lo que hacemos aquí es reemplazar, ¿verdad? Tenemos acá el menos 1/2. Acá tenemos x al cuadrado, pero x vamos a reemplazar por el 6. Nos queda entonces 6 al cuadrado. Más acá tenemos 6 por x, es decir, 6 por 6, porque recuerden, la x vamos a reemplazar por el 6. Y acá tenemos pues el más 8. En la siguiente parte vamos a hacer esta potencia. Nos queda 1/2 por 36. Acá esta multiplicación, 6 por 6, 36 y más 8. Luego en esta parte vamos a cancelar, sacando la mitad de 2 y mitad de 16, de 36, que sería pues el 18. Y en la siguiente parte lo que hacemos aquí es colocamos el menos 18 más 36 y el más 8. Y aquí al operar menos 18 más 36 y más 8 nos queda en esta parte pues 26. Con lo cual notemos que en x tenemos 6 y en y 26. Por lo tanto vemos que aquí la respuesta es el numeral 2, puesto que aquí está la coordenada 6 en x y 26 en y, que corresponde a lo que hemos calculado. Entonces aquí vemos en esta parte pues que la respuesta sería pues el numeral 2. Y aquí un poco pues para entender lo que justamente representa este vértice, podemos en esta parte pues colocar las coordenadas y graficar esta función cuadrática de esta parte de acá. Nos va a quedar una función de esta forma. Esta coordenada pues 6 que hemos hallado aquí corresponde justamente pues a esta parte de acá, miren, ¿sí? A la componente en x del vértice, que sería pues 6. Y este 26 corresponde a la coordenada en y, en esta parte del vértice. Y así pues hemos graficado el vértice de esta función que nos piden pues justamente hallar en este ejercicio 2. Vamos a pasar al ejercicio número pues 3. Dice lo siguiente, miren. Desde la parte superior de un acantilado de 35 metros de altura se lanza un cohete que sigue una trayectoria parabólica, como se muestra en la imagen. Aquí tenemos la imagen donde está pues el cohete, ¿verdad? Dice acá, si se toma como referencia la intersección de la base del acantilado con el suelo, la altura que alcanza el cohete en función del tiempo está dada por la expresión, pues aquí una función de igual forma pues cuadrática. Dice donde y es altura en metros que alcanza el cohete en el tiempo t. Y t va a ser el tiempo en segundos desde que el cohete es lanzado. Dice con base en la información seleccione las afirmaciones correctas, ya que nos dan 4 afirmaciones que nos piden aquí verificar cuáles de ellas pues son correctas respecto a esta información que nos dan en esta parte. Bien, entonces aquí vamos a omitir ciertos detalles para pues trabajar y vamos a quedarnos con las respuestas acá. Y aquí vamos a trabajar con el dato que nos dan, que es la función cuadrática. Noten ustedes que las respuestas acá que nos piden verificar si son correctas o no, está inmerso pues tanto la altura como el tiempo, ¿verdad? Bien, la altura máxima que alcanza el cohete y el tiempo que tarda el cohete. Entonces aquí la idea es para ver cuál de ellas es correcta o incorrecta. La idea pues aquí es calcular la altura y el tiempo del cohete. Bien, entonces aquí vamos primero pues a considerar lo siguiente. Los parámetros de esta función cuadrática. Recordemos que este parámetro a viene a ser menos 5, el parámetro b viene a ser 30 y el parámetro c va a ser 35. Y además aquí podemos ver entonces que para encontrar la coordenada del vértice en x es igual a menos b sobre 2a. ¿Por qué aquí en este caso vamos a calcular el vértice? Puesto que este vértice me va a indicar aquí pues justamente la altura máxima que alcanza ese cohete. Miren esta parte, que este punto de acá va a ser justamente pues la altura máxima. ¿Sí? Entonces aquí la idea es encontrar el vértice para pues encontrar o calcular la altura que alcanza el cohete. Bien, entonces aquí en esta parte vamos a reemplazar el parámetro b que es 30 y el parámetro a que es menos 5 en la siguiente parte. En esta parte podemos hacer aquí la multiplicación de 2 por menos 5 nos queda menos 10. Acá vamos a simplificar y nos queda pues miren el 3 y claro tengo aquí un menos y un menos acá, se queda entonces la respuesta positiva y 30 sobre 10 nos queda pues 3. Aquí podemos entonces observar que la coordenada aquí del vértice en el eje x es 3. Pero recuerden que la altura está dada pues en el eje y, ¿verdad? Por lo tanto, para encontrar la coordenada en y del vértice, lo que hacemos es reemplazar este 3 en cada una de las t's de aquí, de esta función. Por lo tanto, acá la coordenada en el eje y sería igual a pues menos 5 por, aquí tengo t al cuadrado, pero t vale pues 3. Aquí colocamos el 3 al cuadrado, más 30 por 3 y más 35. En la siguiente parte hacemos las operaciones de 3 al cuadrado que sería pues 9 y 9 por menos 5 sería pues menos 45.
30 por 3, 90, y el 35 pues baja igual. Y aquí al operar menos 45 más 90 y más 35 nos queda un valor de 80, ¿sí? En este caso pues la altura de 80 que hemos encontrado corresponde a la altura desde esta parte de acá hasta acá. Todo esto viene a ser entonces 80, ¿verdad? Lo ubicamos en esta parte pues a esa altura. Sería pues 80, no recuerden, desde esta parte de acá hasta acá. Pero aquí lo que nos pregunta o lo que nos afirman acá, dice la altura que alcanza el cohete con respecto a la cima del acantilado. Es decir, a partir de esos 35 metros. De aquí hacia arriba nos ponen acá las respuestas. Por lo tanto, aquí la idea es calcular esa altura a partir pues de este 80. Bien, y dado que de aquí, de esta parte acá del piso hasta el acantilado son 35 metros, yo puedo calcular la altura del acantilado hasta acá arriba. Entonces aquí sería únicamente pues de restar, ¿no?, los 80, que es el total, y menos los 35, me daría un valor de 45 metros. Con lo cual ya tenemos en esta parte pues la altura que alcanza pues el cohete con respecto pues a la cima del acantilado. Es decir, desde aquí hasta acá hay 45 metros. Muy bien, vamos ahora a encontrar justamente pues el tiempo. Bien, y si aquí notamos pues ese tiempo va a ser justamente este corte de la fusión con este eje horizontal, va a ser justamente el tiempo. A este corte se le conoce justamente, esta parte de acá se le conoce como la raíz de la función. ¿Y cómo se encuentra esa raíz? Haciendo pues en la función y igual a 0, es decir, esta y pues vale 0, dado pues que en este eje horizontal el valor de y justamente pues vale 0. Por lo tanto, aquí en esta función de aquí vamos a reemplazar y igual a 0 y nos queda pues de esta forma. Bien, aquí podemos hacer nosotros un artificio matemático, es decir, podemos acá multiplicar por menos 1 a toda esta función, es decir, cambiar de signo a todos los elementos de esta función. Eso es lo que se puede pues hacer. Y nos quedaría, miren, 5t al cuadrado menos 30t y menos 35. Cambiando de signo, como dijimos, a todos los elementos. Luego aquí vamos a aplicar otro artificio, que sería pues dividir para 5 a cada uno de los términos de esta función. Al hacerlo, pues miren, aquí se va a cancelarnos 5 con el 5, 30 con el 5 se simplifica, 35 con 5 también, y 0 sobre 5 nos queda pues simplemente 0. Eso tenemos en la parte de acá, miren, ya he hecho pues las simplificaciones respectivas acá. Y aquí vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Recuerden que en este caso pues hay dos métodos para resolver una ecuación de segundo grado. Puede ser por factoreo o aplicando pues la fórmula general. En este caso aplicaremos factoreo, puesto que este trinomio es factorable. Aquí vamos a recordar cómo factorar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces en este caso lo que hacemos son dos paréntesis. Dado que aquí tenemos t al cuadrado, en cada uno de los paréntesis colocamos la t. Este signo de aquí, que es menos, baja el primer paréntesis, y acá va el producto de ambos signos, menos por menos, más. Luego aquí tenemos que buscar dos números que en este caso, dado que son signos contrarios, signos cambiados, nos dé pues restado 6 y multiplicado 7. Esos números son el 7 y el 1. 7 menos 1, 6, y 7 por 1, 7. Luego de que hemos factorado, aquí la idea es ahora igualar cada paréntesis a 0, es decir, este t menos 7 vamos a igualarlo primero a 0, ¿sí? Y le hemos colocado aquí pues t sub 1, puesto que va a ser la primera solución de esta ecuación. Y aquí pues despejamos esta ecuación, es decir que este menos 7 pasa al segundo miembro con más 7 de esta forma. Y esta va a ser la primera solución. Luego hacemos lo mismo con este segundo paréntesis, es decir, t2 más 1 igual a 0. No siempre recuerden, solo iguala pues a 0. Y aquí nuevamente pues despejamos este más 1 pasando al segundo miembro, nos queda menos 1. Y esta es la segunda solución de esta ecuación. Obviamente en este caso vemos que no puede haber un tiempo negativo. Por lo tanto la respuesta que aquí asumimos es la respuesta 1, que sería pues 7, ¿verdad? Y aquí colocamos, en este caso el tiempo sería pues de 7 segundos. Bien, entonces, una vez que hemos encontrado tanto la altura como el tiempo que tarda el cohete, podemos aquí ya establecer cuáles de estas afirmaciones son correctas. Entonces aquí la altura que encontramos es de 45 metros. Y vemos que aquel enunciado que indica justamente eso es el enunciado 2, puesto que dice que la altura máxima que alcanza el cohete respecto a la cima del acantilado es 45 metros. Y es lo que nosotros hemos pues calculado acá, 45 metros. Y el enunciado que habla pues acerca del tiempo es el 3. Dice,
que desde la cima del acantilado el tiempo que tarda el cohete en impactar con el suelo es de 7 segundos y es lo que nosotros calculado. Por lo tanto, la respuesta aquí vendría a ser los numerales 2 y 3. Son pues las afirmaciones correctas respecto pues a los datos de este problema. Bien, dice lo siguiente, dice, miren. El dueño de un equipo de fútbol gastó $800 en la compra de algunas pelotas para los días de entrenamiento. Si cada pelota hubiese costado $4 más, el directivo habría obtenido 10 pelotas menos por los $800. Determine el número de balones comprados. Bien, nos dan aquí las opciones de respuesta. Si nos pide pues en este caso el número de balones comprados, ¿sí? Entonces bien, aquí en esta parte pues vamos nosotros a establecer pues las variables, ¿no? En este caso nos habla pues justamente del número de balones comprados, que es lo que nos pide, ¿verdad? Entonces aquí X va a ser la cantidad de pelotas o balones que nos pide pues acá determinar. Y aquí vemos que también está inmerso el valor, el costo de las pelotas. Por lo tanto aquí colocamos la Y como el costo por cada pelota. Bien, y aquí vamos a plantear las ecuaciones. Bien, lo que acá nos indica entonces es que el dueño del equipo ha gastado $800 en comprar algunas pelotas. Bien, y dado que X va a ser la cantidad total de pelotas y Y el costo por cada pelota, entonces esos $800 van a ser justamente pues XY igual a $800, puesto que al multiplicar la cantidad de pelotas por lo que cuesta cada pelota nos debe dar $800, que es lo que gastó pues el dueño del equipo de fútbol. La segunda ecuación viene dada pues por esta variación que hay. Dice que acá que si cada pelota pues hubiese costado $4 más, el directivo hubiese obtenido 10 pelotas menos. Por lo tanto aquí colocamos bien de esta forma. X menos 10, dado que en este caso pues se obtienen 10 pelotas menos. Y X más 4, puesto que dice que hubiese costado $4 más. Eso debe ser igual a 800, puesto que dice que eso hubiese pagado también $800 por esta compra. Bien, entonces aquí tenemos dos ecuaciones. Dado que nos pide aquí determinar el número de balones comprados, aquí la idea pues es justamente mantener en esta ecuación la X y eliminar la Y. Por lo tanto partimos de la ecuación 1 y despejamos Y. Nos quedaría pues que esta X que multiplica la Y va a dividir al 800. Nos queda 800 sobre X. Y esto de aquí vamos a reemplazar en esta Y de acá. Aquí aplicaremos entonces el método de sustitución. Entonces en el siguiente paso, en esta ecuación 2, hemos reemplazado o sustituido en vez de esta Y 800 sobre X. Y aquí vamos a resolver esta ecuación y pues encontrar el valor de X. En el siguiente paso lo que queremos es sumar 800 más, sobre X más 4. Nos quedaría, miren, 800 más 4X y todo sobre pues X. Luego este X que está pues en el denominador, podemos pasarla a multiplicar a este 800 y nos quedaría de esta forma, miren, 800X. Luego aquí haremos la multiplicación, sigue aplicando pues propiedad distributiva, X por 800, 800X, X por 4X, 4X cuadrado, menos 10 por 800 nos queda menos 8000 y menos 10 por 4X nos queda menos 40X. Eso es igual a 800X. En el siguiente paso, dado que aquí tenemos una ecuación de segundo grado, vamos a igualarla a 0. Es decir, este 800X pasaría al primer miembro pues con signo negativo de esta forma. Eso me permite, miren, cancelar, miren, 800X con menos 800X. Y nos queda 4X al cuadrado menos 40X y menos 8000. Aquí podemos nosotros nuevamente dividir a toda esta ecuación para 4, ¿sí? Y nos queda pues acá al simplificar todos los valores, X al cuadrado menos 10X y menos 2000. Tenemos acá nuevamente una ecuación de segundo grado que la vamos a resolver aplicando pues factorización. Trinomio de la forma X al cuadrado más BX más C. Nuevamente, recuerden, dos paréntesis. Dado que aquí tenemos X al cuadrado, va en cada paréntesis la X. Haciendo menos de aquí, baja en el primer paréntesis. Y acá el producto de signos. Menos por menos, más. Luego encontramos dos números que restados me den 10 y multiplicados 2000. Esos números son el 50 y el 40. Menos 50 más 40 menos 10 y menos 50 por 40 nos da menos 2000. En esta parte igualamos cada paréntesis a 0. Nos quedaría pues que x1 menos 50 igual a 0. Despejamos, nos queda que x1 es igual a 50. Lo mismo hacemos con este x más 40. Lo igualamos a 0. Este más 40 pasa al segundo miembro con menos 40.
Y aquí recuerden, escogemos la respuesta pues que tenga el signo positivo, que sería pues 50. Por lo tanto aquí, en este caso vemos que la respuesta pues ha sido el 50. ¿Sí? Dice acá que el valor o la cantidad de balones comprados fue pues justamente de 50. Bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio, el ejercicio pues número 6. Dice, la siguiente figura representa el número de bebidas que existen en el bar de un gimnasio. Nos dan pues este gráfico donde hay pues bebidas energizantes, rehidratantes y carbonatadas. Dice acá, determinar el número de bebidas que son energizantes y carbonatadas. Tengo aquí estas opciones de respuesta. Bien, entonces aquí la idea para encontrar la respuesta de esto es observar muy detenidamente el conector que nos dan aquí. Dice, miren, determine el número de bebidas que son energizantes y carbonatadas, es decir, aquellas que cumplan ambas condiciones, que sean tanto energizantes y carbonatadas. Entonces aquí la idea es encontrar en este diagrama aquella región en donde pues coincidan ambos conjuntos, ¿no? Tanto energizantes como carbonatadas, es decir, va a ser esta región de acá, miren, aquella región que es común para ambos tipos de bebidas. Vemos que es esta región que está pues pintada de rojo. Y luego lo que nos queda aquí pues es sumar los elementos que están en esa región. Son 6 y 4. 6 más 4 nos daría 10. Por lo tanto aquí vemos que han sido 10 el total de bebidas que son pues energizantes y carbonatadas. Bien, eso en cuanto a la pregunta número 6. La pregunta 7 dice completa el enunciado. Y dice pues lo siguiente el enunciado. Si el precio de los combustibles ha bajado, entonces vamos a impulsar las energías alternativas. Y cuando las energías alternativas sean impulsadas, entonces se logrará que los precios de los combustibles suban. Dice acá, si a las dos primeras proposiciones simples, la primera proposición que dice precio de los combustibles ha bajado, y la segunda proposición, vamos a impulsar las energías alternativas, que juntos forman la primera proposición compuesta, se consideran como verdaderas, es decir, esta proposición 1 y 2 van a ser ambas verdaderas. Dice, el valor de verdad de la segunda proposición compuesta es, hay un espacio para contestar, y el valor de verdad de toda la propuesta es, también aquí hay otro pues espacio para completar, y aquí nos dan las opciones de respuesta, ¿no? Las 4 opciones de respuesta. Muy bien, entonces aquí la idea es de igual forma darnos cuenta a aquel conector que tiene pues las proposiciones para ver de qué operación lógica nos están hablando, ¿verdad? Entonces en esta parte miren, dicen que la primera proposición, que vamos a llamarle la proposición P, dicen que es verdadera, si eso es lo que nos indica pues en esta parte. La segunda proposición dicen pues que también es verdadera. Si recuerdan, la primera proposición sería precio de los combustibles ha bajado, es la primera proposición que es verdadera. Y la segunda proposición, que también es verdadera, vamos a impulsar las energías alternativas. ¿Bien? Entonces esa es la primera proposición. Bien. Entonces aquí nos dicen lo siguiente, miren, el valor de verdad de la segunda proposición compuesta es. Entonces notamos que en esta primera proposición compuesta, ¿no? La que forman pues P y Q, aquí el valor de verdad va a ser pues verdadero, ¿sí? De esta primera proposición compuesta, ¿sí? Ahora acá dice, nos preguntan acá que el valor de verdad de la segunda proposición compuesta, es decir, la que está pues a partir de este I. A partir de este I, se nos dice cuando hasta suban, está pues la segunda proposición compuesta. Y esta proposición está pues formada por dos proposiciones simples. Bien. La primera proposición simple dice cuando las energías alternativas sean impulsadas. Y vemos que aquí esta es igual a la segunda proposición que decía vamos a impulsar las energías alternativas. Y eso nos decían acá que es verdadera. Por lo tanto, la primera proposición, o más bien la tercera de esta segunda proposición, entonces sería también verdadera. ¿Bien? Y esa pues está unida a otra proposición. Miren, acá dice, cuando las energías alternativas sean impulsadas, entonces, dice, se logrará que los precios de los combustibles suban. Noten ustedes que la primera proposición que nos ponen acá, que dice si el precio de los combustibles ha bajado, era verdadera. Pero si acá ponemos que los precios de los combustibles suban, entonces vemos que esa proposición es lo contrario, ¿sí? Por lo tanto, esta cuarta proposición va a ser falsa, puesto que aquí verdadero es cuando los combustibles han bajado. Pero acá dice que los combustibles han subido, por lo tanto,
es lo contrario, es decir, sería pues falsa. ¿Bien? Y acá en esta, haciendo pues o sacando el valor de verdad de esta proposición compuesta, va a ser entonces falso, puesto que este condicional es falso cuando la primera es verdadera y la segunda pues es falsa. Sí, esta proposición sería entonces falsa, miren. Entonces vemos que aquí la primera pues aquí sería entonces falso. Y aquí dice lo siguiente, ¿no? Y el valor de verdad de toda la propuesta es. Noten ustedes que estas dos proposiciones compuestas están unidas por un conector. Miren. Dice, si el precio de los combustibles ha bajado, entonces vamos a impulsar las energías alternativas. Hasta aquí llega la primera proposición compuesta. Y aquí está un y. Este y se le conoce como la operación lógica de la conjunción, ¿verdad? Y se la pone pues de esta forma, miren. Sí, conjunción, sí, el conector lógico y. Y esta proposición va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas. Notemos que esta primera proposición, P entonces Q es verdadera, pero R entonces S, la segunda proposición compuesta, es falsa. Por lo tanto, esta va a ser falsa, puesto que en este caso esta es verdadera y esta es falsa, por lo tanto pues es falsa. Recuerden, esta proposición de la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Por lo tanto, acá también sería pues falsa. Vemos aquí entonces que la respuesta correcta es la 1, ya que pues ambas es falsa y acá también falsa. Bien, eso pues en cuanto a esta pregunta 7 que habla pues acerca de la lógica matemática. Pasemos a la pregunta número 8. Dice acá lo siguiente: al finalizar un campeonato de fútbol, el equipo de Pablo terminó con 4 puntos más que el equipo de Oscar. Además, el equipo que quedó primero concluyó el campeonato con el doble de puntos que el equipo de Oscar. Si la suma de los puntajes que tienen los tres equipos, el primero, el equipo de Pablo y el equipo de Oscar, alcanza los 64 puntos, determine el puntaje con el cual terminó el campeonato el equipo de Pablo. Tenemos acá las 4 opciones de respuesta. Recuerden, siempre que nos planteen un problema pues, de ecuaciones, primero partimos asignando pues, una letra para cada una de las variables que hay en este problema. Bien, entonces aquí dado que nos piden, miren acá, dice acá, determine el puntaje con el cual terminó el campeonato el equipo de Pablo. Entonces aquí X vamos a llamarle justamente el equipo de Pablo. También hay aquí un equipo de Oscar. Entonces Y sería el equipo de Oscar. Y también hay un equipo que quedó pues primero. Por lo tanto aquí Z sería pues el equipo primero, el que llegó primero. Luego de eso pues vamos a plantear las ecuaciones. Entonces la primera parte dice, miren que el equipo de Pablo terminó con 4 puntos más que el equipo de Oscar. Es decir, esa ecuación la podemos plantear de esta forma, ¿sí? El equipo de Pablo, que es X, es igual al equipo de Oscar más 4 puntos, ¿sí? Puesto que dice acá que terminó con 4 puntos más que el equipo de Oscar. Dice acá, además, el equipo que quedó primero, es decir, Z, concluyó el campeonato con el doble de puntos que el equipo de Oscar. Es decir, que Z va a ser entonces 2Y, ¿sí? El equipo que quedó primero es igual al doble de lo que tuvo pues Oscar, miren, ¿sí? Y finalmente dice acá que la suma de los puntajes de los tres equipos es igual a 64. Y entonces pues colocamos esta ecuación 3 como pues la suma de X más Y más Z, que es igual a 64. Bien. Entonces recuerden, aquí hay que un poco analizar lo que nos piden, ¿no? Nos piden pues calcular la cantidad de puntos con la que terminó el equipo de Pablo. Es decir, nos piden encontrar X. Por lo tanto aquí hay que plantear o hacer operaciones para que nos quede pues justamente X. Es decir, hay que eliminar tanto Y como Z. Bien, entonces aquí trabajaremos con las ecuaciones 2 y 3 para pues eliminar aquí Z, ¿sí? Entonces aquí partimos de la ecuación número 2 y lo que hemos hecho aquí es igualar a 0, miren. Este 2Y lo hemos pasado al primer miembro, obviamente pues con menos 2Y más Z y es igual a 0. Luego aquí colocamos abajo de esta la ecuación número 3, ¿sí? Y aquí lo que haremos es eliminar la Z, ¿sí? Pues aquí dado que tenemos más Z y aquí también más Z, aquí la idea es que una de estas Z pues tenga signo negativo. Por lo tanto aquí multiplicamos a la ecuación 2 por menos 1. ¿Para qué? Para que al multiplicar por menos 1, esta Z se haga negativa y con este más Z pues se cancele. Entonces en la siguiente parte, miren, al multiplicar por menos 1 a toda esta ecuación nos queda pues 2Y menos Z igual a 0. La ecuación 3 la bajamos tal cual como está. Y aquí noten ustedes que ya podemos entonces cancelar menos Z y más Z, se cancelan, desaparecen y queda entonces X. Este 2Y con este Y se suman, queda 3Y y 0 más 64 nos queda pues 64. Luego vamos a trabajar con la ecuación, esta ecuación 4 que encontramos y la ecuación 1. Notemos que ambas están en función de X y Y, ¿verdad?
Por lo tanto, aquí en esta ecuación 1 lo que haremos es esta y pasarla al primer miembro con signo negativo. Nos queda x menos y igual a 4. Y abajo de esta colocamos la ecuación 4, que es x más 3y igual a 64. Y aquí eliminaremos la variable y. Recuerden, lo que nos piden encontrar es x, por lo tanto aquí eliminamos y para de una pues encontrar el valor de x. Dado que aquí tengo pues menos y acá tengo 3y, aquí nos hace falta que este menos y sea pues o se convierta en menos 3y. Por lo tanto aquí hace falta multiplicar por un 3 a toda esta ecuación. Al hacerlo nos queda entonces, miren, la ecuación 1 nos queda 3x menos 3y y eso es igual a 12. El 3 multiplica por la x, 3x. 3 por menos y, menos 3y. Y 3 por 4 sería entonces 12. Abajo de esto colocamos la ecuación 4. Y noten ustedes que aquí ya puedo cancelar menos 3y más 3y, pues esto desaparece. Y aquí me quedó la suma de 3x más x, nos queda pues 4x. Y aquí 12 más 64 nos queda pues 76. Aquí despejamos la x, nos queda igual a 76, sería sobre este 4. Y aquí al dividir 76 para 4 nos queda un valor de x de 19. Con lo cual aquí vemos que el puntaje con el que terminó el equipo de Pablo el campeonato ha sido pues de 19. Bien, y así pues hemos resuelto este ejercicio del numeral 8. Pasemos al siguiente numeral, que sería pues el numeral 9. Dice acá lo siguiente, miren, una empresa realiza el envío de tuberías en la cajuela de un camión para la instalación de una nueva red de agua en un hospital. Dice, todos los tubos tienen un radio de 5/4 de pulgada. La persona encargada de llevar los tubos en la cajuela del camión coloca estos en forma longitudinal. Si el ancho de la cajuela es de 80 pulgadas y la persona encargada decide enviar únicamente 2 filas de tuberías debido al peso, determine el número de tubos que se pueden llevar en la cajuela del camión en un solo viaje. Entonces acá las opciones de respuesta. Entonces aquí partamos de este problema, ¿no? Tenemos aquí, dice que hay un camión, ¿verdad? Dice que tiene pues de ancho 80 pulgadas, es decir, este ancho va a ser justamente de 80 pulgadas. Y aquí va a llevar 2 filas justamente pues de tubos, ¿verdad? Y va a colocarlos de forma pues longitudinal, ¿sí? De esta forma así, hacia adentro, ¿verdad? Entonces aquí nos piden determinar la cantidad de tubos que va a llevar esta persona, ¿sí? Entonces, dado que el ancho de esta cajuela es de 80 pulgadas y va a colocar 2 filas, entonces la longitud que van a ocupar, la cantidad de tubos va a ser justamente pues 80 por 2. Dado que recuerden, el ancho es 80 y como son 2 filas, entonces va a ocupar 80 por 2. Lo que sería pues 160 pulgadas va a ocupar estos tubos. Bien, luego nos dan acá, en este caso, como dato, el radio del tubo. Entonces aquí pues graficamos este tubo. Nos dan aquí entonces como dato el radio, es decir, la distancia desde el centro hasta la circunferencia. Esto pues vale 5/4 de pulgada. Pero en este caso lo que requerimos para poder calcular la cantidad pues de tubos es saber el diámetro, es decir, cuánto mide pues el diámetro de una tubo, ¿sí? Y si recordamos, el diámetro es igual justamente pues a 2 veces el radio, es decir, al doble del radio. Entonces aquí en el siguiente paso reemplazamos lo que vale el radio, que son pues 5/4. Podemos acá cancelar el 2 con el 4 y nos queda pues que el diámetro ha sido 5/2 de pulgada. Entonces ahora sí ya podemos nosotros encontrar la cantidad de tubos que entran n. ¿Cómo lo hacemos? Entonces dividiendo el total de pulgadas que van a ocupar los tubos sobre lo que ocupa un tubo, que sería pues 5/2 de pulgada, ¿sí? Aquí se cancelan pues las pulgadas con las pulgadas, se cancelan. Y aquí haremos ahora la multiplicación de extremos con extremos, es decir, 160 por 2 y sobre pues el 5. Podemos acá simplificar la quinta de 5 y la quinta de 160, que son pues 32. Y nos queda finalmente la multiplicación de 32 por 2, que nos da un valor de 64. Por lo tanto aquí concluimos que la persona encargada pues va a llevar 64 tubos que cabrían pues en las 2 filas de este camión. Bien, y así hemos resuelto este ejercicio pues número 9. Muy bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. Sería pues el número 10. Dice, completa el enunciado. Dice, el total de área territorial de las 4 poblaciones A, B, C y D es de 116 kilómetros cuadrados.
el área territorial de A es 1/3 del área de B. El área de D es 5/3 del área de B. Y el área de C es 10 kilómetros cuadrados menos que 3 veces el área de B. Entonces, el área territorial de la población D es un espacio para completar y de C es otro espacio para completar. Es decir, en esta parte nos piden encontrar el área de las poblaciones D y C y nos dan pues estas opciones de respuesta, ¿no? Bien, entonces acá la idea pues es plantear las ecuaciones, ¿no? Nos hablan de que el total del área de las 4 poblaciones sumadas es de 116 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, aquí planteamos la primera ecuación, que sería la suma de las áreas de las 4 poblaciones A, B, C y D. Luego acá dice que el área territorial de A es 1/3 del área de B. Esa ecuación lo ponemos de esta forma. Bien. A es igual a 1/3 de B. Luego dice acá que el área de D es 5/3 del área de B. Es decir, eso colocamos que D es 5/3 de B. Y acá dice que el área de C, miren, es 10 kilómetros cuadrados menos que 3 veces el área de D. Eso lo podemos colocar de esta forma. Miren, la ecuación 4, que C es igual a 3B, 3 veces más el área de B y menos 10. Bien, entonces ya hemos planteado aquí las 4 ecuaciones de este problema. Y luego pues en esta parte lo que haremos, miren, es dirigirnos a lo que nos piden, ¿no? Que es justamente la población de D y de C. Si notan ustedes aquí, pues todas estas áreas de A, D y C están en función de B, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos conviene plantear esta ecuación 1 en función de la población, del área de la población B, ¿sí? Para pues partir de ahí y encontrar lo que nos pide. Entonces aquí la idea es, miren, esta ecuación número 1, plantearle en función de B. Es decir, aquí en vez de esta población A, colocamos 1/3 de B. Entonces aquí 1/3 de B más la población B bajaría igual. Luego, en vez de esta pues población C, colocamos a lo que equivale la población C, que sería pues 3B menos 10, es decir, más 3B menos 10. Y acá finalmente tenemos la población D. Entonces, en vez de D, colocamos a lo que equivale D, que son 5/3 de B. Eso es igual entonces a 116. Bien. Luego aquí en esta parte haremos pues 2 pasos, miren. Este menos 10 lo pasaremos al segundo miembro con signo pues positivo. Y aquí sumaremos 1/3 más 5/3. ¿Sí? Recuerden que son fracciones homogéneas, ¿no? Entonces 1/3 de B más 5/3 de B daría entonces en esta parte pues miren 6/3 de B. Y acá pues daría 116 y más 10. Acá podemos pues simplificar, sacar la tercera de 3, 1 y de 6 sería pues 2. Nos queda pues en la siguiente parte 2B más 3B igual a 126. Ya que aquí pues sumamos 116 y más el 10. Acá podemos sumar 2B más B, sería pues 3B. Y 3B más 3B, entonces es 6B. Luego acá simplificamos la B, es decir que este 6 pasa a dividir al 126. Es decir, 126 y sobre el 6 que estaba en la parte de acá. Aquí pues dividimos 126 para 6 y nos queda 21, que justamente corresponde al área de la población B. Claro, por eso no nos pedía, ¿verdad? Nos pedía pues el área territorial de la población D y C. Pero en función de esto podemos calcular las demás áreas. Bien, empecemos por el área territorial de la población D. Esa la podemos hallar con esta ecuación 3, dado que recuerden que decía que el área de la población D es 5/3 de B. Pero B vale pues 21. Por lo tanto acá reemplazamos en esta B pues 21 de esta forma. Aquí podemos simplificar, tercera de 3, 1 y tercera de 21, 7. Y 7 multiplicamos por el 5 nos da un valor de 35. Por lo tanto ya tenemos el área de la población D, que es 35. Vamos ahora con el área de C. Esa podemos hallarla con la ecuación 4. ¿Sí? Y aquí en esta parte también en vez de esta B reemplazamos el área de la población B, que recuerden era 21. Entonces aquí sí copiamos en vez de esta B el 21, o acá multiplicamos el 3 por el 21, nos da pues 63 y menos 10, y eso nos da pues al hacer la resta de 53. Por lo tanto el área de la población C es de 53. Entonces aquí miren, tenemos que al completar acá sería pues que D es 35 y C 53. Por lo tanto acá la respuesta sería pues la opción 1, 35D.
y 53C. Y así pues hemos resuelto este ejercicio número pues 10. Bien, entonces aquí termina este video. Recuerden, en este primer video hemos analizado las 10 primeras preguntas de pues las tareas diagnósticas para la educación básica superior del régimen Costa. En el siguiente video pues analizaremos las siguientes preguntas de esta pues ficha, ¿no? Que está pues justamente en esta parte, ¿no? La ficha pues de educación básica superior, tareas diagnósticas para pues el régimen Costa. Y en esta ocasión hemos analizado las preguntas desde la 1 y hemos analizado hasta la 10. ¿Sí? En el siguiente video pues analizaremos las siguientes preguntas de esta pues ficha.